Hablar de Homero es hablar del punto de partida de nuestra civilización. No porque haya sido el primer filósofo, ni porque en la Ilíada o la Odisea encontremos teorías abstractas, sino porque allí aparece, por primera vez con claridad, una pregunta que va a recorrer toda la historia del pensamiento humano. ¿De dónde obtiene sentido la vida del hombre? ¿Del individuo aislado, de su fuerza, de su talento, de su voluntad? ¿O de la comunidad a la que pertenece, que lo reconoce, lo honra y le da un lugar? Antes de seguir, si este tipo de contenidos te interesa, historia, filosofía y política pensadas desde una mirada nacional y popular, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué otros temas te gustaría que tratemos. Eso ayuda muchísimo a que este material llegue a más gente. Para entender a Homero hay que sacarse de la cabeza, por un momento, nuestras categorías modernas. El mundo homérico no es liberal, no es individualista y no es contractual. El hombre no se concibe como un sujeto autónomo que decide quién es y qué vale por sí mismo. En el mundo de la Ilíada y la Odisea, el valor de una persona se juzga siempre en relación con los otros. Nadie es en soledad. Nadie se basta a sí mismo. El héroe no existe sin la polis, sin el ejército, sin la memoria colectiva que canta sus hazañas. La ética que domina este mundo suele llamarse ética del honor. Pero conviene aclarar algo. No se trata del honor entendido como orgullo individual o como vanidad personal. El honor homérico es, ante todo, reconocimiento público. Es la mirada de los otros la que confirma quién sos. Es la comunidad la que otorga gloria o vergüenza. Un héroe vale porque su pueblo lo reconoce como tal y deja de valer cuando ese reconocimiento se pierde. Aquiles, el gran protagonista de la Ilíada, encarna de manera perfecta esta tensión. Es el guerrero más fuerte, el más veloz, el más temido. Sin embargo, cuando Agamenón lo humilla públicamente arrebatándole a Briseida, no solo le quita una mujer, le quita honor. Le quita su lugar simbólico dentro de una comunidad guerrera. Y ante esa herida, Aquiles reacciona retirándose del combate. No pelea por Troya, ni por botín, sino porque su dignidad ha sido negada ante los ojos de todos. Este punto es fundamental. Aquiles no se va porque sea caprichoso o egoísta, como a veces se dice en lecturas superficiales. Se va porque en el mundo homérico, sin honor, no hay vida que merezca ser vivida. La existencia pierde sentido cuando la comunidad deja de reconocer tu valor. Aquiles se repliega, se aísla, y esa retirada no es solo militar, es existencial. Pero la Ilíada no glorifica esa retirada. Al contrario, la presenta como una tragedia. Porque cuando Aquiles se separa de la comunidad, no solo se daña a sí mismo, daña a todos. Los aqueos comienzan a perder la guerra. Mueren compañeros. Se rompe el equilibrio colectivo. El individualismo heroico, llevado al extremo, se convierte en una fuerza destructiva. La muerte de Patroclo es el punto de inflexión. Patroclo no es simplemente un amigo, es el vínculo que todavía ata a Aquiles con los demás. Cuando Patroclo muere, Aquiles comprende algo esencial. Su fuerza no tiene sentido sin los otros. Su gloria no es privada. Su destino está indisolublemente ligado al destino colectivo. Y entonces vuelve al combate, no por orgullo, sino por responsabilidad. Este regreso no borra la tragedia. Aquiles sabe que al volver acepta también su propia muerte. Pero ese sacrificio tiene sentido porque se inscribe en una historia común. La gloria homérica no es supervivencia individual, es permanencia en la memoria del pueblo. Es ser recordado por lo que se hizo por los demás. La Odisea, por su parte, profundiza esta lógica desde otro ángulo. Ulises no es el héroe de la fuerza, sino de la astucia. Pero su viaje no es una aventura individualista en busca de experiencias personales. Todo lo contrario. Ulises quiere volver a Ítaca. Quiere regresar a su casa, a su esposa, a su pueblo. Cada vez que se desvía, cada vez que se olvida de quién es y de dónde viene, algo sale mal. Las tentaciones que enfrenta Ulises, Circe, Calipso, los dotófagos, no son solo peligros físicos. Son ofertas de una vida sin comunidad, sin deber, sin historia. Una vida cómoda, placentera tal vez, pero vacía. Ulises podría quedarse, podría olvidar Ítaca, podría vivir para sí mismo, pero hacerlo sería perder su identidad, sería dejar de ser quien es. El mensaje es claro, el hombre no se realiza escapando de la comunidad, sino regresando a ella. La plenitud no está en la ruptura de los lazos, sino en su restauración. La astucia de Ulises no sirve para imponerse a los demás, sino para volver al lugar donde su vida cobra sentido. Hasta acá, Homero nos presenta una antropología muy concreta. El ser humano es esencialmente un ser comunitario. Su valor no nace de la acumulación, ni del éxito individual, ni de la autosuficiencia. Nace del reconocimiento mutuo, de la pertenencia, de la memoria compartida.
Ahora bien, esta concepción va a ser lentamente erosionada a lo largo de la historia occidental. Con el paso de los siglos, la comunidad va a dejar de ser el fundamento del sentido y este lugar va a ser ocupado por el individuo. Primero como ciudadano abstracto, luego como sujeto racional, más tarde como consumidor y finalmente como emprendedor de sí mismo. Pero es importante entender algo. Ese giro no es neutral. No es simplemente un cambio de ideas. Tiene consecuencias sociales y políticas muy concretas. Cuando el individuo se coloca por encima de la comunidad, el honor se transforma en éxito personal, la gloria se convierte en fama, el reconocimiento colectivo se reemplaza por la competencia permanente. Ya no importa qué aportas al conjunto, sino cuánto destacas por sobre los demás. En ese proceso, el lazo social se debilita. La vida en común deja de ser un destino compartido y pasa a ser un obstáculo. Los otros ya no son compañeros, sino competidores. El prójimo deja de ser alguien con quien construyo sentido y pasa a ser alguien contra quien me comparo. Si esto te resulta familiar, no es casualidad. Es la lógica que domina nuestras sociedades contemporáneas. Y es exactamente lo contrario de lo que el mundo homérico entendía como una vida digna. A mitad de este recorrido, te vuelvo a invitar, si este análisis te resulta útil, a suscribirte, dejar tu like y comentar algo. Estos debates no sobran y el algoritmo no suele ser amable con este tipo de contenidos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el peronismo? Mucho más de lo que parece a simple vista. El peronismo, en su núcleo más profundo, no es una teoría económica ni un simple movimiento político. Es una concepción del hombre. Y esa concepción parte de una idea muy cercana a la de Homero. El individuo no se realiza en soledad, sino en comunidad. Nadie se salva solo. Nadie vale solo. Nadie es plenamente humano fuera de un entramado social que le dé sentido. Por eso, el peronismo habla de una comunidad organizada. No como una consigna vacía, sino como una respuesta antropológica al individualismo moderno. Donde el liberalismo ve individuos aislados firmando contratos, el peronismo ve un pueblo con historia, con memoria y con destino común. El problema del individualismo liberal no es solo moral, es político y social. Cuando se rompe el lazo comunitario, el más fuerte siempre se impone. No porque sea más virtuoso, sino porque tiene más recursos. Y entonces, la sociedad deja de ser un espacio de reconocimiento mutuo para convertirse en un mercado de supervivencia. En ese contexto, el libertarianismo contemporáneo, encarnado y en figuras como Javier Milei, representa la forma más extrema de esa lógica. Allí ya no hay comunidad, ni solidaridad, ni responsabilidad colectiva. Todo se reduce al individuo y su capacidad de imponerse. El Estado es visto como enemigo, la justicia social como una estafa, y la idea misma de pueblo como una ficción peligrosa. Desde esta perspectiva, el éxito se mide exclusivamente en términos económicos. El que gana, merece. El que pierde, fracasó. No hay historia, no hay contexto, no hay lazos. Solo hay ganadores y perdedores. Es una ética que Aquiles habría reconocido como profundamente deshonrosa, porque rompe el pacto básico de reconocimiento mutuo que sostiene a una comunidad. Homero nos muestra algo que hoy parece olvidado. Una sociedad no se mantiene unida solo por reglas o contratos, sino por valores compartidos, por una idea de dignidad que no se compra ni se vende, por la certeza de que el destino individual está ligado al destino colectivo. Cuando esa certeza se pierde, lo que queda no es libertad, sino soledad. No es mérito, sino competencia salvaje. No es honor, sino vanidad. Y una sociedad construida sobre esas bases termina fragmentándose, generando resentimiento, violencia y desesperanza. Volver a leer a Homero desde hoy no es un ejercicio meramente académico. Es un acto político en el sentido más profundo del término. Es recordar que hubo un tiempo en que la grandeza humana no se medía por lo que uno acumulaba, sino por lo que estaba dispuesto a dar por los demás. Que el héroe no era el que se salvaba solo, sino el que asumía su lugar en una historia común. El peronismo, cuando es fiel a sí mismo, recupera esa intuición ancestral y la traduce a la modernidad. No hay justicia sin comunidad, no hay dignidad sin reconocimiento, no hay libertad real sin lazos sociales fuertes. Frente al individualismo liberal y el libertarianismo extremo, esta mirada no es un anacronismo, es una necesidad histórica, porque ningún pueblo sobrevive cuando cada uno lucha solo para sí. Si este enfoque te resulta valioso, te invito una vez más a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué otros pensadores o momentos de la historia del pensamiento humano te gustaría que abordemos desde esta perspectiva. La discusión no termina acá, recién empieza. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.